En esta oportunidad revisaremos algunos aspectos para el trabajo de aula en la magnitud-longitud. Seguiremos el esquema de trabajo planteado en esta diapositiva, iniciando con la percepción de la magnitud, luego se pasa a las estimaciones, seguido de la elección de instrumentos de medición, algunas consideraciones acerca de la unidad más adecuada, luego se habla sobre la realización de la medida en sí para llegar como punto final a la validación. La medición comienza con la percepción de lo que debe ser medido. La altura de un niño le da significado a la longitud, mientras que su peso no lo hace. Se debe tener en cuenta que los adultos damos por hecho que los niños perciben de igual forma que nosotros, lo cual no es así. Si bien ellos cuentan con una relativa experiencia que les permite desarrollar la percepción del mundo en el que el ser humano se encuentra inmerso, dejamos que estas experiencias sean moldeadas por el azar cuando se deberían dar de manera sistemática, bien sea propiciadas en el hogar o en la escuela. Por ello, la invitación es a que los docentes provoquemos en los estudiantes su exposición a diversos estímulos y propiedades de los objetos que eventualmente habrán de ser medidos. Es un buen comienzo fundamental para que ellos vayan adquiriendo destreza en la medición. Algunas ideas para propiciar la percepción de esta magnitud son: ponga en discusión cómo pueden encontrar su altura, aún con estudiantes que no puedan leer o que no puedan comparar números. Pregúnteles si sabe a quién de su hogar le queda más lejos el lugar de trabajo o de estudio y cómo lo sabe. También puede proponer que el estudiante construya un dispositivo propio de medida. Esta enseñanza de la medición ha de apuntalarse en las ideas intuitivas de los estudiantes y en experiencias informales de medición apoyadas en el trabajo con material concreto. Si bien la percepción es el comienzo de la medición, la comparación es el paso a seguir. Una vez que se percibe alguna propiedad de un objeto de manera natural, el ser humano tiende a compararlo con otros objetos que tengan la misma propiedad. Asimismo, es una consecuencia natural la comparación de objetos que pueden colocarse juntos. Por ejemplo, cuando un niño mide su altura, inmediatamente quiere compararla con la altura de otros niños. Un primer paso en el estudio de la medida es reconocer que los objetos tienen atributos que son medibles. En el preescolar y el primer ciclo de la básica primaria se puede comenzar la comparación y el ordenamiento de objetos acompañados del uso de un lenguaje sencillo como más largo y más corto. Esta actividad también la pueden realizar los estudiantes sin haber llevado a cabo ninguna habilidad numérica previa, y un ejemplo de cómo se puede hacer es que al niño tendido sobre unas hojas de papel periódico le dibujen su contorno físico, luego hacer lo mismo con otros niños y que pueda comparar los contornos de sus cuerpos. Dicha comparación promueve la elaboración de enunciados de equivalencia o no equivalencia, tales como yo soy más alto que tú o mi hermana mayor es más alta que yo, que más adelante han de llevar a comparaciones lógicas del tipo: si yo soy más alto que mi hermanito y él es más alto que mi sobrinito, entonces soy más alto que mi sobrinito. Otros ejemplos de actividades de comparación y que ayudan a la comprensión del principio de conservación de la cantidad son: presentarle al estudiante dos objetos iguales pero de diferente grosor y que diga cuál de los dos es más largo. Teniendo dos objetos de igual tamaño, uno de ellos se desplaza y se solicita que diga cuál de ellos ahora está más largo. Con dos objetos de distinto tamaño se igualan los extremos finales y que diga cuál de ellos está más largo. Igual se puede hacer con una hoja cuadriculada en la cual se dibujan dos segmentos iguales, pero uno de ellos está desplazado unos cuadraditos respecto del otro, e igualmente se le solicita que exprese cuál de ellos es más largo. Procure que al llevar a cabo actividades de comparación de longitudes, estas sean táctiles y visuales y que no dependan exclusivamente de su habilidad lectora o de orden correcto de números. Este tipo de ejercicios de comparación de atributos medibles de objetos conllevan a la necesidad de un estándar de medida, pero antes de llegar al estándar se recomienda desarrollar en los estudiantes la noción de la estimación de una medida, recalcando que es mucho más importante lo que expresen los estudiantes que una respuesta acertada. Los procesos de estimación son frecuentes y útiles en las actividades cotidianas, pero no están siendo trabajados suficientemente en la escuela. Algunos ejemplos de lo que se puede proponer hacer en casa para realizar estimaciones en la magnitud-longitud son: estimar la longitud de objetos empleando medidas no convencionales, medir objetos teniendo a la mano algún instrumento de medición y confrontar la estimación
con la medida. Estimar la longitud de objetos que no están presentes en el mismo lugar donde se encuentra el estudiante. Indicar algunos objetos que se estima tengan una longitud determinada. Estimar objetos con longitudes superiores a o inferiores a y la construcción del metro casero. Sin embargo, es cada vez más notorio la necesidad de hacer algún estándar de medida, un referente al que se pueda acudir y que se pueda seguir usando habitualmente. Este referente inicial no necesariamente ha de ser un referente estándar. En un principio pueden ser partes del cuerpo que permitan hacer mediciones de longitud, así como también diversos objetos que el estudiante use a diario. Luego sí se pasan las medidas estandarizadas y al sistema métrico con sus múltiplos y submúltiplos, teniendo en cuenta los instrumentos de medición. Si bien esos referentes iniciales son útiles en la tarea de comparar longitudes, se hace indispensable la enseñanza de referentes comunes que sean estándares de medida para la comunidad en general, los cuales cumplen principalmente dos funciones: comunicar una medida de una manera abreviada y directa y permitir medidas precisas y consistentes en diferentes áreas geográficas. Es importante que los estudiantes tengan variadas experiencias en todas las áreas básicas de la medición y que sean capaces de medir precisa y consistentemente. Para ello, dichas experiencias deben ser planeadas sistemáticamente por el docente y hacer parte integral del plan de clases. Desde el preescolar y los primeros grados de la básica primaria, los estudiantes ya deben aprender a usar una variedad de técnicas, incluyendo el recuento y la estimación y el uso de instrumentos como la regla. Finalmente, se encuentra el paso de la validación, donde es importante verificar que el estudiante haya llevado a cabo todas las estimaciones posibles planteadas anteriormente y otras que el docente proponga, donde los resultados no necesariamente deben ser acertados y puedan ser dados de manera escrita o verbal, donde se constate cómo hicieron las estimaciones y se ofrezca una realimentación oportuna por parte del docente. Asimismo, se propone que esta introducción a la conceptualización y propuesta de actividades acerca de la medida de longitud se realice en forma de espiral, comenzando por la exploración de atributos por medio de la percepción, continuar con la comparación, luego el uso de unidades de referencia, para pasar a vivenciar la necesidad de unificar la unidad de medida y posteriormente llegar a las unidades estandarizadas. Hasta una próxima oportunidad y gracias por su atención.